Mis hermanos, feliz día, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. En esta ocasión, mis hermanos, voy a compartirles el santo de hoy día. Voy a leer su historia. Vamos a ver qué aprendemos de nuestros santos, porque necesitamos también nosotros imitar a estos hombres, a estas mujeres que hicieron mucho por la voluntad de Dios. Y así nosotros, aprendiendo de ellos, pues nos vamos a animar más a llevar una vida santa, a llevar una vida agradable ante los ojos de Dios, que le agrademos siempre en todo lo que hagamos, porque Dios nuestro Señor nos ama. Dios nuestro Señor quiere que seamos santos para llegar a estar un día ante Él, llegar a estar en esa gloria eterna, y esa meta es la que se proponían todos los hombres santos que llegaron ante nuestro Señor. Así es que también nosotros pongámonos esa meta, hermanos, entreguémonos a Dios y hagamos la voluntad de Él, que cada día hagamos más por amar a nuestros hermanos, por amar a nuestra familia y a todas las personas que se nos acercan, ¿verdad? Y de esa manera vamos a agradar a Dios, porque en nuestros hermanos está Dios. Voy a comenzar en este momento, y hoy día es la historia de Santa Genoveva de París, del año 502. Nació cerca de París en el año 422. Genoveva significa de buena familia. Muy niña se encontró con San Germán, venerable obispo, el cual le aconsejó que dedicara su vida a servir a Dios y al prójimo, y así lo hizo. A los 15 años, formó con un grupo de amigas una asociación de mujeres dedicadas al apostolado y a ayudar a los pobres. No eran religiosas, pero vivían muy santamente en sus casas o en su sitio de trabajo, y asistiendo mucho al templo y ayudando todo lo más posible a los necesitados. Genoveva practicaba de tal manera el recogimiento y apartamiento del mundo, que durante los 40 días de Cuaresma no salía de su casa sino para ir al templo o ayudar a algún necesitado, y el resto del año hacía casi lo mismo. Cuando tenía 30 años, oyó que el terrible bárbaro llamado Atila se acercaba con 10,000 guerreros a sitiar a París y a destruirla a sangre y fuego. La gente quería salir huyendo, pero Genoveva los convenció de que en vez de salir corriendo, lo que debían hacer era ir al templo a rezar. Casi la linchan los cobardes, pero la mayoría le hizo caso y se dedicaron a orar. La ciudad se salvó de ser atacada, pues el feroz Atila, cuando ya venía llegando a París, cambió imprevisamente de rumbo y se dirigió hacia Orleans, pero por el camino le salieron al encuentro los ejércitos cristianos y lo derrotaron en la terrible batalla de los campos cataláunicos. Así se cumplió lo que había anunciado Genoveva, que si el pueblo oraba con fe, la ciudad de París no sería atacada. Esto le dio una gran popularidad en esa capital. Después llegó a París una espantosa escasez y carestía, y la gente se moría de hambre. Genoveva, en vez de quejarse, reunió un buen grupo de hombres y se fue río arriba buscando víveres, y volvió con las barcas llenas de comestibles, y así salvó una vez más la ciudad. Como los reyes Childerico y Clodoveo sentían por ella una gran veneración, logró obtener de ellos el perdón para muchos presos políticos que iban a ser ajusticiados. Cuando Genoveva murió muy anciana, el 3 de enero del año 502, ya la ciudad de París la consideraba su patrona, y todavía hoy ella es la patrona de París. Sobre su tumba se construyó un famoso templo, el cual en la Revolución Francesa fue destruido, y en ese sitio levantaron un edificio llamado Panteón, donde los franceses entierran a sus héroes. Los datos de esta santa los conocemos porque los escribió Gregorio de Tours, unos 20 años después de haber muerto ella. Santa Genoveva ha sido invocada en épocas de grandes calamidades públicas y ha librado muchas veces a ciudades y pueblos de pestes, carestías e invasiones de enemigos. Señor, que a imitación de Santa Genoveva, amemos a nuestra patria y a nuestros paisanos no solo con amor de palabra, sino con amor que se demuestre en buenas obras, y como ella estemos convencidos de que es mejor confiar en Dios que confiar solo en las ayudas humanas. Amén. Esta fue la historia de Santa Genoveva.
Ella, en vez de desesperarse por mirar a todos aquellos soldados que venían a invadir a París, lo que le pidió a la gente que en vez de comenzar a correr, de comenzar a esconderse o correr a otras ciudades, se pusieran a rezar, entraran al templo y rezaran. Y por haberle hecho caso a esta mujer, a esta santa Genoveva, el país de París fue liberado de ese ataque que venían contra ellos. En realidad, mis hermanos, la oración que hacemos nosotros ante Dios, nuestro Dios la escucha, Él no está sordo. Y Él ve las injusticias que muchas veces los gobernantes de otros países, o a veces de nuestros mismos países, hacen en contra de la gente. Dios no quiere esto para sus ciudadanos, pero quiere que nosotros lo busquemos en nuestras oraciones, tengamos mucha fe y no tengamos miedo, sino que con más fe cada vez oremos al Señor. Si nos pasa algo a través de la oración, en caso de que llegáramos a morir en ese instante, ¿usted cree que nos vamos a perder? ¿Que nuestra alma se va a perder? Claro que no, hermanos. Ojalá y esto sucediera en realidad, que el día que estemos orando nos llegara la muerte, pero que estuviéramos en gracia de Dios, no solamente hablando de los labios para afuera, y ahí sí que no va a suceder nada, porque Dios quiere nuestro corazón. Él quiere que lo busquemos con el alma, que no estemos siendo hipócritas con nuestras palabras. Entonces, de esa manera nuestro Dios siempre nos va a ayudar, así como ayudó a París de ser invadido. En aquel entonces, todos estos países tenían guerras continuas, especialmente en estos primeros años. Santa Genoveva era del año 502 después de Cristo, y en esos tiempos la Iglesia Católica era bien perseguida. Gracias a Dios que hubo gente que se atrevió a hablar de Jesucristo a las personas, que no tuvo miedo a pesar de las persecuciones. También nos cuenta la historia que después llegó a París una espantosa escasez y carestía. La gente se moría de hambre, fíjese nada más. Pero Santa Genoveva, en vez de quejarse, reunió a un grupo de hombres y se fueron a buscar comida. Llegaron a la ciudad con muchísima comida y entonces la ciudad se volvió a salvar. Es que es la fe, mis hermanos. Es como cuando Jesús le dijo a San Pedro que fuera y pescara un pez y le abriera la boca y le sacara las monedas que allí había. ¿Quién de nosotros, si alguien nos dijera, ve y pesca un pez y sácale las monedas y paga lo que tienes que pagar, haríamos eso como lo hizo San Pedro? Él fue por fe, porque sabía quién lo estaba enviando. Ahora bien, nuestro Señor, mis hermanos, nos está buscando todos los días, y a través de la fe que nosotros tengamos, vamos a conseguir todos sus favores. Él nos va a ayudar. Él no nos va a dejar morir de hambre. Él siempre nos va a conseguir un empleo. Vamos a tener lo suficiente en nuestros hogares para comer. Pero tengamos fe y confianza en el Señor. Hay veces que es muy difícil cuando se nos acaba todo en nuestro hogar y no tenemos nada en la cuenta de banco. Es muy difícil. Pero pidamos a Dios con fe. Confiemos en Él, de que Él nos va a sacar adelante y nos va a ayudar, hermanos, pero no dejemos de tener fe. La confianza en Dios es la que nos va a sacar adelante triunfantes, sin tener miedo y teniendo paz en nuestro corazón. No exaltarnos por cualquier cosa que vaya sucediendo durante nuestra vida, porque continuamente en este caminar en el que nos encontramos no es fácil, hermanos. Es difícil cuando tenemos tantos problemas, pero de la mano de Dios todo lo podemos conseguir y podemos alcanzar lo imposible, solamente de la mano de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Acérquese a Dios y Dios no lo va a decepcionar. Bendiciones.